Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 27.16 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un secador para el cabello tiene una potencia de 2000 watts y fue construido para trabajar con 120 volts. ¿Cuál es su resistencia? Bueno, entonces nuevamente es un ejercicio bastante sencillo en donde vamos a utilizar las fórmulas de potencia que ya hemos visto anteriormente. Tenemos que una de las fórmulas era potencia es igual a voltaje por corriente. Otra de las fórmulas era potencia es igual a corriente al cuadrado multiplicado por resistencia. Y la última era potencia es igual a voltaje al cuadrado multiplicado por resistencia. Como veo que este ejercicio va a estar muy rápido, vamos a darle una explicación de dónde salen estas dos fórmulas a partir de la primera que tenemos aquí. Bueno, también hay que recordar la ley de Ohm, que hemos dicho que la ley de Ohm la íbamos a memorizar como voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, en este caso, vemos que aquí no está el término voltaje. Por lo tanto, como aquí ya lo tenemos despejado, perfecto, es el que nos va a servir para sustituir acá. Vemos aquí entonces que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, en esta fórmula de aquí, en la de potencia es igual a voltaje por corriente, en lugar de escribir voltaje, vamos a escribir su equivalencia. Aquí estamos viendo que voltaje es corriente por resistencia. Entonces, en lugar de escribir V, vamos a escribir su equivalencia, que es corriente por resistencia. Esto de aquí sería V, es decir, V por I, que es justamente lo que tenemos aquí arriba. Pero V, pues ya hemos visto que es I por R. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo I por R por I, tengo dos veces la I, entonces esto es I cuadrada. Así como X por X me da X cuadrada, I por I, esto me da I cuadrada multiplicado por R. Y entonces vemos que la potencia es igual a la corriente cuadrada por la resistencia. Y es de aquí de donde sale esta segunda fórmula. La misma situación se da con la fórmula que tenemos acá, pero en este caso de la ley de Ohm vamos a despejar la I. Veo que la R está multiplicando ahí, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces me queda que I es igual a voltaje entre resistencia. Y entonces de esta misma fórmula, ahora vamos a sustituir la I. Es decir, ahora en lugar de escribir I, vamos a escribir su equivalencia, que es voltaje entre resistencia. Entonces me va a quedar potencia es igual a voltaje, pero ahora en lugar de escribir I, vamos a escribir voltaje entre resistencia. Entonces vemos que en la parte de arriba tenemos volt por volt o voltaje por voltaje. Esto es voltaje al cuadrado. Y en la parte de abajo nos queda resistencia, porque aquí nos imaginamos que hay un 1 por R, pues nos vuelve a dar R. Y es de aquí de donde sale la otra fórmula. Entonces, la fórmula que utilizaremos para resolver el ejercicio, pues ya depende de los datos que nos estén dando. Como en este caso nos están dando potencia y nos están dando voltaje y nos piden resistencia, pues utilizaremos esta tercera fórmula. Entonces, como quiero conocer resistencia, vamos a volver a escribir aquí. Vamos a despejar R. R que está dividiendo, si la paso al otro lado, pasaría multiplicando. Entonces me queda P por R es igual a voltaje al cuadrado. Y como ahora yo quiero despejar R, paso la P que está multiplicando al otro lado y me queda que R es igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Y simplemente sustituyo. El voltaje son 120 volts y la potencia son 2000. Entonces quedaría 120 volts al cuadrado entre los 2000 watts. 12 al cuadrado son 144 y le agrego los dos ceros. Esto me da volts al cuadrado y 2000 en la parte de abajo. Si hago esta división de 14.400 entre 2000, esto sería igual a 7272, creo. Entonces la resistencia serían 72 ohms. Y las unidades, ¿por qué quedarían en ohms? Porque en la parte de arriba tengo volts al cuadrado y en la parte de abajo tengo watts. Los watts ya hemos visto que la potencia se obtiene de la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces, quiere decir que los watts son lo mismo que volts por amperes, porque estas son las unidades en las que se mide el voltaje y la corriente. Entonces aquí volts por ampere. Veo que en la parte de abajo tengo un volt que se cancela con uno de los que están arriba. Entonces me queda solamente un volt en la parte de arriba y un ampere en la parte de abajo. Y aquí por la ley de Ohm ya hemos visto que si yo quiero despejar la resistencia de la ley de Ohm, que es esta que tenemos aquí, vemos que si yo quiero dejar R sola, la I tendría que pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto me quedaría R es igual
a voltaje entre corriente. ¿Y en qué se mide el voltaje? Se mide en volts. ¿En qué se mide la corriente? Se mide en amperes. Quiere decir que la unidad de la resistencia, que son los ohms, es equivalente a tener volts sobre ampere, que es justamente lo que tengo aquí, volts sobre ampere. Esto me da los ohms. Entonces por eso me queda que la resistencia son 72 ohms. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio 27.16. Espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie. Hola de nuevo. Estaba checando aquí la operación en la calculadora y aquí me comí un punto decimal. En lugar de ser 72, son 7.2. Entonces todo el procedimiento está correcto, solamente esa parte, déjame confirmarlo otra vez, que me comí un punto decimal, serían 7.2 ohms. Bueno, ahora sí, ese sería el resultado del ejercicio.